Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Dos de la tarde con 1 minuto, comenzamos una edición bastante especial de Mirada Financiera. Como podrán escuchar, no soy Paulina Yarur quien está en el micrófono ahora, soy Nicolás Paut y los acompaño generalmente en Economía Global a las 8:30 de la mañana acá en Radio Infinita, y me encuentro ahora especialmente también con el gerente de estudios de Géminis, Alejandro Fernández. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, gracias, Nicolás. Ese sí soy yo, ¿eh? Ese sí, sí. Este sí es Alejandro, exactamente. Eso no cambia, entonces, lo que es la tradición acá en Mirada Financiera en Radio Infinita. Alejandro, bueno, un día bastante especial, no solamente por el cambio de conductor en el programa, sino que también es un medio feriado, medio sándwich, sí, donde ha estado bastante lento, por lo menos. Aquí, por lo menos. Acá en Chile sí. no hay grandes noticias, tampoco hay encuestas del Banco Central, tampoco hay informes del INE, y básicamente ha estado marcado un poco. Queremos revisar lo que ha pasado con los mercados. Asia, el Nikkei de Tokio, por ejemplo, subió 0,25%, el Hang Seng de Hong Kong 1 punto y el Shanghái nuevamente marcando alta volatilidad, esta vez subiendo casi 4 puntos al cierre de esta semana. ¿Qué es lo que pasó en Europa? Hubo algo más de volatilidad, pero entre mercados sin grandes cambios. Por ejemplo, el FTSE 100 de Londres cayó 0,31%, el CAC de París plano, 0,06% de avance, el DAX de Frankfurt, 0,37% de contracción, al igual que el IBEX de Madrid, que cayó 0,26%. Vamos ahora también a Estados Unidos y ahí vamos a tocar el primer tema del programa. El Dow Jones cayendo 0,37%, el Standard & Poor's 0,13% y el Nasdaq subiendo 0,55%. ¿Por qué este va a ser el primer tema? Porque el Nasdaq con esta alza de medio punto ya supera su techo histórico de puntos, más de 5.100 puntos, principalmente, Alejandro, por el alza importante de casi 14% de las acciones de Google, que registró muy altas utilidades. Y eso, en definitiva, lo que ha marcado un poco en la bolsa de Estados Unidos esta jornada. Sí, bueno, es un resultado que no se esperaba. En realidad, en estos días se están entregando resultados de empresas y algunos han sorprendido a la baja, otros al alza, pero este en particular, que tiene una importancia muy grande, las empresas tecnológicas en general son de las más grandes del mercado hoy día, fue una sorpresa positiva y eso entonces impulsó la bolsa, a diferencia de las otras bolsas norteamericanas, hacia arriba de manera importante. Esta sorpresa positiva, ¿puede darnos algún indicio? Se habla mucho de que la bolsa refleja un poco el estado de la economía de un país, con uno que otro bemol ahí para no ser tan 1-1 en cuanto a la baja o el alza. Pero ¿da indicios de que la economía norteamericana puede haber tenido un mejor segundo trimestre y que, tal como lo dice Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, podría confirmarse esta 1 o 2 alzas de la tasa de interés de acá a fin de año? ¿Puede dar alguna señal al respecto? En realidad no. Yo soy bastante escéptico respecto de estas variaciones que tienen las bolsas, sobre todo día a día, que son, yo diría en general, poco correlacionadas con los fundamentos, que son las utilidades de las empresas en primer lugar, y después con la economía. O sea, en periodos más largos yo creo que sí hay alguna relación, pero en realidad esto de hoy día no me dice mucho sobre cómo terminó el segundo trimestre la economía norteamericana, ni tampoco respecto de lo que va a suceder con las tasas de interés. La información que hay en todo caso es de que el segundo trimestre, si bien claramente es positivo, hay crecimiento en vez de decrecimiento como en los primeros 3 meses del año, no fue muy espectacular tampoco. Los datos de ventas minoristas que salieron hace unos días sorprendieron a la baja. Entonces, en realidad las expectativas sobre eso no son de un resultado demasiado bueno. Y las declaraciones de Janet Yellen fueron bastante cautelosas, pero yo diría en lo global optimistas, en el sentido que ella no le da mucha importancia a lo que está ocurriendo en Europa con los problemas de Grecia, tampoco le da demasiada importancia a lo que está ocurriendo en China con esta burbuja que aparentemente reventó en su momento y ahora las autoridades están tratando de contener. Y en definitiva yo diría que el mercado está
convenciéndose de que la tasa va a subir este año, pero tal vez solo una vez, más que dos, que era lo que se anticipaba. La duda es cuándo, si va a ser en septiembre o va a ser en diciembre. Muchos hablan de septiembre. ¿Esa es también la fecha que ustedes esperan en Géminis? Yo diría que se ha ido corriendo un poquito. O sea, así como en algún minuto se esperó en junio y no pasó y se pospuso hasta septiembre, yo creo que hoy día hay menos certeza o menos convicción de que va a ser en septiembre de lo que se pensaba 1 o 2 meses atrás. Y me da la impresión de que hay una mayor probabilidad o una probabilidad creciente de que más bien sea en diciembre. Alejandro, también les contábamos cómo cerraron las bolsas en Europa, bastante planas, algunas alzas y algunas bajas, pero no más allá de un punto. Esto en medio de las revisiones por parte de distintos parlamentos del acuerdo entre Grecia y la zona euro. Recordemos que el miércoles bastante tarde fue el Parlamento griego el que dio la luz verde al acuerdo entre la zona euro y Grecia para el tercer rescate financiero, que se estima en más o menos 86.000 millones de euros. Y ahora este viernes la Cámara Baja del Parlamento alemán también le dio el visto bueno. Y un poco me parece que los mercados están bastante cautelosos a cómo va a ser la cifra final. Y también estos créditos puentes que estamos viendo. Por ejemplo, se le otorgó un crédito puente a Grecia de más o menos 8.000 millones de euros, pero simplemente para pagar la deuda que tiene con el Banco Central Europeo y no caiga en otro default técnico. Exactamente, el lunes vence esa deuda y tiene que pagarla, porque en realidad no sería muy presentable que siguiera acumulando default durante este mes. Pero yo creo que las bolsas también se han puesto más cautas luego del, entre comillas, euforia inicial por el acuerdo, porque efectivamente, bueno, hubo dificultades para que en Grecia se aprobara y la sensación que queda en ese país es de humillación, ¿no es cierto?, de que se le impuso porque en realidad no tenían otra alternativa, o la alternativa era claramente peor, creo yo, que era la salida de la eurozona y tener que reinstalar su propia moneda. Pero por otro lado está el hecho de que, así como Alemania hoy día aprobó el acuerdo para darle un financiamiento adicional a Grecia, hay otros parlamentos que tienen que aprobar. Y aquí todos valen lo mismo. O sea, una cosa es que Alemania sea la economía más grande de Europa, que sea la que tiene la voz cantante en estas negociaciones, pero sobre todo hay países pequeños como Finlandia, Eslovaquia y algunos de los bálticos, que son parte de la eurozona y que son algunos de ellos más pobres que Grecia, que resienten mucho todo el escándalo, entre comillas, que se armó y que en realidad yo creo que lo peor de todo aquí fue el manejo que hizo Grecia de esta situación desde que asumió Alex Tsipras el gobierno a comienzos de año. De hecho, la misma señal de que Alexis Tsipras dijera, oigan, ¿saben qué? En referéndum, el pueblo griego, el que decide, aquí yo me salgo un poco de esta discusión, eso ya habla de un manejo errático. Entre otras cosas, claro, y en general uno podría decir que, hablando en chileno, pisó muchos callos durante todo este proceso de negociación que duró 6 meses y que en realidad dejó muy tensadas las relaciones entre Grecia y la eurozona. Ahora, de aquí para adelante tal vez viene lo que es más difícil, es decir, la implementación de las medidas de ajuste en Grecia y ver si efectivamente tienen los resultados que se espera. Y lo que está pendiente, y respecto a eso yo tengo alguna expectativa, es que la eurozona le perdone parte de la deuda, no porque la rebaje, porque eso aparentemente es políticamente inviable, sino porque le dé, no sé, un periodo de gracia muy largo. Quisiera preguntarte exactamente eso, Alejandro, porque en un informe el FMI manifestaba casi diciéndole a todos los países, oigan, dejémonos de jugar, seamos realistas. Sí. Hay que darle 30 años de gracia a Grecia. Es decir, olvídense que les van a pagar en 30 años. Déjenlo ahí, 30 años, para que realmente su economía en 3 décadas y recién ahí empiecen a pensar en que les van a empezar a pagar. Otros gobiernos, prácticamente otra población completa distinta. Eso habla de la magnitud un poco también de la duda que tienen los organismos mundiales. Me imagino también los primeros ministros de la zona euro, los del Eurogrupo, que son los ministros de finanzas, sí, respecto a la real posibilidad, incluso con las nuevas medidas de austeridad y todo, de que Grecia pague sus deudas como no lo ha hecho anteriormente ninguno de los dos rescates. Sí, ahora
ahí hay varios temas. Uno es que durante todo este periodo de 6 meses que estuvieron estas negociaciones y esta situación de stand-by, la economía griega se deterioró fuertemente. Y eso ha hecho necesario que este tercer rescate, que se habla de estos 86.000 millones de euros, tenga que ser mayor del que se pensó que iba a ser necesario, no sé, a fines del año pasado o algo así. Lo otro es que Grecia hoy día ya está con un periodo de gracia. O sea, la deuda no la empieza a pagar antes de 2020, salvo estos créditos con el Fondo Monetario, claro, con el Banco Central Europeo, que tienen otro estatus, digamos, pero la deuda grande, que es básicamente con los gobiernos de la eurozona, ya tiene un periodo de gracia hasta el 2020. Los 240.000 millones de euros del segundo rescate. Exactamente. Entonces, hoy día lo que en realidad estaba pagando Grecia, salvo estos créditos con el Fondo y el Banco Central Europeo, eran intereses en condiciones muy favorables. Entonces, en realidad, la exigencia fiscal para transferir recursos al exterior, para devolver los créditos, ni siquiera devolverlos, sino que pagar los intereses solamente, no era muy grande sobre eso. Entonces, por eso es que hay tantas dudas respecto a que si se le pasa más plata, va a caer en un hoyo sin fondo. Y la resultante es que Grecia no ha sido capaz de implementar medidas que finalmente vuelvan más eficiente el funcionamiento del gobierno y que se deje de despilfarrar recursos que son muy escasos y que se deberían utilizar más bien para generar condiciones de crecimiento hacia futuro. Entonces, el panorama yo creo que es bien complicado. Yo no descarto que tenga que haber o elecciones en Grecia durante el próximo año tal vez, o una coalición donde salga parte de los partidos o de las personas que apoyan hoy día a Tsipras, el partido Syriza, e ingresen algunos miembros de partidos que estaban en la oposición. Bueno, en medio de todas estas aprobaciones por parte de los parlamentos de otros países, como una muy fea, mala broma del destino, hay un gran incendio en Atenas durante toda la mañana, un poco un símbolo de la naturaleza que viene a decir que claramente la situación en ese país es muy, muy, muy complicada. Antes de hacer la primera pausa, te cuento, Alejandro, que cómo cerró el cobre. Una nueva baja, 1,18% a $2.47 la libra. Sigue bastante volátil el cobre. Lógicamente tiene que ver con lo que está pasando con China. Exactamente, las dudas que hay sobre China son importantes. Y el dólar, vendedor 6,46,15 anotando un avance con respecto a lo que vimos ayer. El dólar también hay muchas expectativas de que llegue incluso a 6,80 en lo que va en lo que queda del año. Sí, es posible, y además el fortalecimiento del dólar frente al euro, está en 1,08 hoy día, y frente al yen, que superó los 124 yenes por dólar, de manera tal de que eso también influye en el precio del cobre y obviamente en el valor de nuestro peso. Exactamente. Bueno, ahora hacemos la primera pausa acá en Mirada Financiera de este viernes 17 de julio. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos con Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. En sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted, con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar, eso es lo que nos dice entonces BCI, y también lo que yo le digo a Alejandro Fernández de Géminis. Sentémonos a conversar, especialmente ahora de economía nacional, Alejandro, porque algo clave para la reforma tributaria, para su diseño y también para cada ley de presupuesto es el PIB tendencial. Así y este PIB tendencial no es algo que el ministro de Hacienda diga, ¿saben qué? Yo creo que va a ser esto,
como sí lo hace, por ejemplo, cuando informa del estado del fisco, cuando va a la comisión mixta de presupuesto. Ahí sí dice cuánto va a crecer la economía chilena este año. Pero el PIB tendencial, que es muy importante, lo hace un comité. Así es. Y este comité próximamente tiene que dar la cifra, pero ya se están filtrando algunas proyecciones. Y lo vimos hoy día en los medios de comunicación, que las proyecciones están entre 3,5% y 4%. Esto es una baja considerable con respecto a lo que se pensó para la reforma tributaria, que tenía estimado un PIB tendencial de 4,9%, lo mismo que la ley de presupuesto para este año. Esto es un sinceramiento nuevamente, Alejandro, de la realidad de la economía chilena, cuáles son realmente nuestras capacidades y también cuál es la brecha de capacidad que tenemos ahora, porque si ese es el PIB tendencial, tenemos una brecha de capacidad proyectada de 1,5 puntos, porque se piensa que 2,5% va a crecer el PIB efectivo y el PIB tendencial no sería más de 4%. Sí, ahora la brecha es acumulable. Entonces, en la medida que la economía ha crecido menos que el tendencial por varios años, o sea, desde luego el año pasado y este año, la brecha entonces sería más de 1,5 puntos. De hecho, el ministro de Hacienda, cuando presentó hace poco la revisión de las cifras fiscales, mencionó o incluyó en el documento, de hecho está escrito, 3,8% de brecha, que yo creo que es un poco grande. Mi impresión es que es menos que 3,8 puntos del producto. Pero más allá de eso, lo que tú señalabas es cierto. Es muy importante esta cifra de PIB tendencial, porque el PIB tendencial es en definitiva la capacidad de crecimiento de largo plazo o de mediano plazo de la economía chilena sin generar presiones inflacionarias por una parte ni desequilibrios macroeconómicos de ninguna especie, ya sea vía inflación o vía desempleo, etc. Y por lo tanto es lo que le pone un límite a la capacidad de aumento del gasto público para que a su vez la situación fiscal sea compatible con eventualmente, hoy día no es así, pero eventualmente con un balance estructural, o sea, un balance considerando ingresos y gastos permanentes, no lo que sucede año a año, que es muy sensible al precio del cobre del momento, a cuánto crece la economía en el año y otros factores que eventualmente pueden influir de manera puntual. En la teoría académica, Alejandro, sugiere que si el PIB tendencial de una economía es 4, bueno, va a ser 4, si fuera 4%, sí. Eso es lo que determina el comité de expertos. El gasto fiscal no debiera crecer más allá de ese 4%, teniendo en cuenta quizás en una economía estable, con precio del cobre que no varía mucho. ¿Ese es un poco lo que uno debería esperar? Aproximadamente, porque es cierto que los ingresos fiscales crecen aproximadamente a la misma tasa que el PIB de tendencia, o el PIB efectivo en realidad. Sin embargo, en el presupuesto del año que viene hay ingresos permanentes adicionales, producto de la segunda fase de aplicación de la reforma tributaria, y por lo tanto eso le daría un margen adicional de crecimiento. Y lo otro es el precio del cobre de tendencia, respecto al cual también hay un comité que asesora al Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, que también va a tener que dar su estimación para los próximos 10 años. De hecho, se reunió por primera vez esta semana. Exactamente. Y eso entonces es lo que define cuál es la capacidad de crecimiento del gasto público. Yo diría que, dado que los ingresos permanentes por la reforma tributaria se están incorporando del año 2016, el crecimiento del gasto público debería ser algo mayor que el crecimiento del PIB tendencial, pero no demasiado más. O sea, yo creo que respecto del 8,8% revisado para este año, claramente debería haber una reducción importante en el crecimiento del gasto público. Y por otro lado, nosotros estamos suponiendo aquí un 4% de crecimiento tendencial, pero mi estimación personal es que estamos más bien cerca del 3%. Entonces, lo que tú decías al comienzo respecto de que se han filtrado algunas posiciones de los miembros del comité de 3,5 a 4, yo espero que la cifra finalmente esté más cerca de 3,5 que de 4, porque creo que puede ser incluso menos que 3,5. Eso porque cuando se habla de PIB tendencial no es solamente algo coyuntural, es realmente lo que la economía en sí, en un escenario ideal de todas las herramientas que tiene, es lo que puede crecer ahora al pasar de un 4,9%, que es el número actual, a, por ejemplo, el que tú dices, de 3%.
¿qué factores lo podemos atribuir? Se ha hablado mucho del estancamiento de la productividad en Sí. Chile. ¿Por ahí pasa esto? Entre otras cosas, pero una corrección primero. El 4,9 es lo que estaba en el presupuesto del 2013 y en las pautas de diseño de la reforma tributaria y en el programa de gobierno, de hecho, de Bachelet. Pero la cifra del año pasado que se utilizó para el presupuesto que está vigente es 4,3%. ¿Ok? Perfecto. Bueno, la respuesta corta a tu pregunta es sí, o sea, refleja la máxima capacidad de crecimiento de la economía. Un problema es el de la productividad, es decir, la eficiencia con que se usan los recursos en la economía, y eso ha sido relativamente malo en los últimos años, pero ni siquiera solo en los últimos años. O sea, si uno toma el promedio de los últimos 15 años, estamos hablando de 0,4, 0,5%, o sea, del crecimiento de 4,8%, más o menos, más o menos 4,8% que promedió la economía en estos últimos 15 años, solamente 0,5 puntos provienen de la productividad. El resto proviene principalmente de la inversión, que ha contribuido entre 2,5 y 3 puntos, dependiendo del año. Y es ahí donde está generándose uno de los problemas importantes, porque con la reforma tributaria los incentivos al ahorro de la inversión se han reducido. Y hemos visto, además, el término del ciclo positivo de la inversión en la minería del cobre. Todo eso ha llevado a que la tasa de inversión esté disminuyendo de manera importante respecto a años anteriores. De hecho, ya estamos en el 8º trimestre de contracción de la inversión. Efectivamente. Y eso lleva entonces a que la inversión esté contribuyendo tal vez y de manera más permanente hacia adelante entre 1,5 y 2 puntos, en vez de 2,5 o 3. Y lo otro es que también en el pasado había holguras por el lado del empleo. Estábamos con tasa de desempleo relativamente alta, en promedio durante el periodo 2000-2014 más de 9%. Hoy día tenemos un desempleo de 6,5, 6,6%, o sea, estamos básicamente en pleno empleo. Y por lo tanto, el crecimiento de la ocupación es relativamente pequeño. No hay mucho margen para crecer ahí. No hay mucho margen. Entonces, la contribución, o sea, el hecho de que agreguemos menos cantidad de personas a la fuerza de trabajo y al empleo, significa que va a haber menos aporte por parte de los trabajadores a la actividad productiva. Y eso entonces se suma a la menor inversión y a una productividad que crece poco, a este factor negativo que lleva a que el crecimiento potencial sea menor de lo que hemos estimado en el pasado. Bueno, reiteremos que este 3,5 a 4% que se estima sería el nuevo PIB tendencial es solamente una filtración respecto al informe final que tiene que dar este comité de expertos al Ministerio de Hacienda, que como tú decías también con el cobre, el precio del cobre de largo plazo es con lo que se realiza el presupuesto de cada año. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, Alejandro, quisiera simplemente tocar un tema que ha marcado bastante la pauta, un día muy lento, porque Sí. es un día mitad sándwich, mitad feriado, y tiene que ver con un documento que elaboró y que se está manejando internamente en la democracia cristiana y que tiene que ver con la reforma laboral. Sí. Distintos puntos, ellos mencionan 7, 8 principalmente. Y ahí el que a mi juicio es el que va a generar más debate, y me parece que ya lo está generando, es sobre el reemplazo en huelga. ¿Qué es lo que dice exactamente este documento de la ADC que filtra el Mercurio? Dice que una alternativa es permitir el reemplazo interno, por aquello de la polifuncionalidad de los trabajadores al interior de la empresa. Por lo demás, es una práctica generalizada en las legislaciones laborales del mundo y en la mayoría de los países de Europa. Es decir, permitiría que dentro de una misma empresa se reestructuren trabajadores para que hagan las funciones de los trabajadores que estén en huelga. Y por último, también dice, también puede establecerse la prohibición absoluta de reemplazo externo en los primeros 5 a 6 días y después adoptar un criterio más flexible, incluida la posibilidad de permitirlos. Es decir, una semana de huelga, pero después abre la puerta para que se contrate personal externo para que hagan las funciones de los que están movilizados. Exacto. Esto muestra un poco que esta señal de gradualidad, de también, bueno, priorizar la reforma, es algo que se están tomando bastante en serio, y en la ADC que aparentemente está tomando bastante más fuerza dentro de la nueva mayoría de lo que era en la primera parte del gobierno de Michelle Bachelet. Sí, ahora yo tengo la impresión de que hay
miradas contrapuestas dentro de la ADC respecto a este tema, porque entiendo que hay algunos senadores que están comenzando a discutir esta propuesta que la generó René Cortázar, si entiendo bien, y que no están muy de acuerdo. Entonces, aparentemente, por una parte, la ADC está liderando las medidas de modificación a la reforma laboral para dejarla menos negativa desde el punto de vista, o potencialmente menos negativa desde el punto de vista de su impacto en la duración de las huelgas, en la conflictividad que podría haber entre trabajadores y empresarios, por la vía de adoptar una instancia un poquito más neutra, más intermedia entre lo que está en el proyecto de reforma y lo que existe actualmente. Y me parece que que puede ser un compromiso interesante. O sea, yo creo que efectivamente había una situación preocupante en el texto de la reforma que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Y por lo tanto, creo que es bienvenido este aporte, digamos, esta moderación, considerando que como no hay oposición, bueno, es dentro del propio gobierno que tienen que surgir las voces que moderen lo que se está haciendo. Bueno, y una voz que va a tener mucho que decir es la de Carolina Goich, porque ella es senadora de la Democracia Cristiana e integrante de la Comisión de Trabajo, así que me parece que va a tener un punto importante que tocar ahí respecto a estas propuestas, que como les decíamos, es un documento interno que está evaluando la ADC, no es nada oficial, simplemente es algo que también se filtró esta mañana. Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, muchas gracias por estar con nosotros en Mirada Financiera. Bueno, encantado, Nicolás. Y también le agradezco a todos los que nos escucharon este viernes 17 de julio, que tengan un excelente fin de semana. Chao. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.